Cada semana, los protagonistas de Chile se sientan frente a los ciudadanos. Aquí las preguntas son directas, las respuestas importan y las ideas se enfrentan con argumentos. Esto es Ciudadano País. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una nueva edición de Ciudadano País, día martes. Recibimos el aplauso cariñoso de nuestro público, como siempre, como cada día martes por Radio La Metro TV y TVX Televisión. Hoy día tenemos un capítulo, la verdad es que muy interesante. Ha habido harta contingencia, pasaron hartas cosas en el gobierno la semana pasada, hubo harto análisis también durante este fin de semana. De todo eso y más vamos a conversar el día de hoy. Y obviamente también agradecer, como siempre, al restaurante Don Carlos y a su bar Don Clan, que es el lugar donde nosotros hacemos nuestro programa. Y por supuesto, saludar a mi compañera, partner, conductora. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier ¿Cómo estás Pérez? usted, Bien, un poquito apurada, digamos. ¿Sí? Le agarraron los tacos, Llegué ¿no? un poquito hoy día, llegué un poquito atrasada. Ya, pero... Así que vengo como un poco acelerada, pero Pero ya- esperemos que eso haga que de todas maneras el programa funcione muy bien. Mira, viste que además están pasando algunas sirenas, parece que algo no está funcionando bien en Algo la no capital. está funcionando bien en la capital. Pero Así no hay problema. Radiante como siempre usted, así que no hay problema. Muchas gracias. No se- Tenemos no- una gran no se invitada, preocupe. de hecho, el día Gran de invitada. hoy. ¿La presenta usted o no? Sí, con todo el honor. La verdad, muy contento y muy agradecido. Estamos aquí con la ministra de Salud, May Chomalí. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros. Reitero mis disculpas por estos minutitos que nos atrasamos en comenzar. La ministra además es médico cirujano, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Y además especialista en salud pública, magíster en epidemiología, bien digo, y también tiene un diplomado en gestión de instituciones de salud. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. ¿Ha estado movida la semana, ministra? ¿O ha habido harta polémica o una polémica? ¿Cómo califica usted los dichos que hubo con el ministro Raúl? ¿Lo califica como una polémica, un malentendido, algo que ya pasó? ¿Pudo conversar con el presidente? ¿Lo pudieron conversar ustedes o no? Sí, conversamos con el ministro Arrao y con el presidente, y todo tranquilo. Ya. Las cosas van a fluir. Sí, efectivamente. Oiga, ministra, ¿y cómo ha visto especialmente estos primeros meses de gobierno, este proceso de instalación? Fue muy notorio, ministra, su alza, y hoy día es la ministra con mejor aprobación del gobierno, especialmente en el tema de las listas de espera referidas al cáncer. Pero obviamente nosotros imaginamos que hay otros temas que están en salud y que están dando vuelta, ¿no? Deuda hospitalaria, entre otros. ¿Cuál cree usted que hoy día, más allá de este proceso de avance, ministra, que ha sido o cree usted que es el desafío importante en materia de salud pública en Chile, o el encargo que le ha hecho el presidente en este tema? Bueno, yo creo que lo más relevante y que es un síntoma de cómo estamos funcionando como sector son los tiempos de espera, los tiempos que tienen que esperar las personas para una cirugía, para una consulta. Y eso es digamos, hay muchos factores que influyen en eso, o sea, falta de especialistas en diferentes regiones, ineficiencia en algunos hospitales, falta de camas también en algunos hospitales o en algunos servicios de salud. O sea, el resultado de toda esta problemática son que las personas tienen que esperar mucho. Y eso es lo que estamos estudiando, todos los factores que inciden de por qué las personas tienen que esperar tanto, y estamos abordando cada uno de ellos. Incluida la transformación digital, porque muchas horas se pierden también porque tienen que duplicar exámenes, porque Claro. no hay trazabilidad, la formación de los médicos que solicitan más interconsultas de las que deberían, o sea, todos los ámbitos estamos abordando, porque esto es matemática bastante simple. Si la necesidad expresada, digamos, es superior a la capacidad de oferta, Sí. que es lo que nos pasa, hay un desbalance que es estructural en el sector, o disminuimos la necesidad generando mejores capacidades en atención primaria, dotándolos de exámenes que pudieran generar mejores diagnósticos, etcétera, o aumentamos la oferta, o las dos, digamos, o sea, tienen que ser las dos, no puede ser una a la otra. Claro. Porque el desbalance es real, digamos, estructural. Entonces hay que tener soluciones más estructurales. Pero, ministra,
Perdón, Conita. Pero, ministra, ¿qué es un problema tanto de recursos? Porque uno ve en general, o por un tema más ideológico, uno ve a la izquierda como levantando la bandera siempre de que este es un problema esencialmente de recursos. Bueno, hay quienes creen que obviamente hay un problema de recursos, pero también hay un problema de gestión, especialmente en los servicios de salud, que era lo que decía usted. ¿Qué porcentaje o cuánto en la realidad es tanto la relación recursos versus gestión? Mira, yo no me atrevería a decir qué porcentaje, pero por ejemplo, ahora que estamos mirando los presupuestos y la gestión hospitalaria, una mirada un poquitito distinta, es decir, y estamos siendo capaces de comparar hospitales, que esto lo presentamos hace un par de semanas al ministro Quirós, donde un hospital con 100 hace 100 y otro hospital con 100 hace 60. Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, hospitales similares, misma complejidad, mismas camas, con los mismos recursos, uno está haciendo 100 unidades de medida, digamos, y este está haciendo solo 60. Y hay otros entre medio que hacen 80, 85. De hecho, en unos días más, voy a hacer un spoiler, vamos a poner en marcha una comisión que se llama Comité de Eficiencia Hospitalaria, donde esta comisión va a ir a buscar las mejores prácticas de los hospitales más eficientes y luego las va a llevar a estos hospitales menos eficientes. Perfecto. Y esto es para pabellones, para consultas, para todo. Ministra, perdón que la interrumpo un segundito, pero eso tiene que ver con la gestión, esa diferencia. Esto tiene que ver con la gestión. Ya, 100%. Es decir, si yo en un hospital puedo producir 100, esto quiere decir de que con los mismos recursos puedo producir 100. Y con esto, con los mismos, produzco 60. Claro. O sea, hay un problema de gestión de cuántos días están los pacientes hospitalizados, de cuántas horas médicas se ocupan realmente para consulta. Es un tema administrativo, finalmente. Esa diferencia, un gap que no deja de ser importante, 40 puntos, si lo ponemos desde esa perspectiva. Sí. No, sí, estamos absolutamente de acuerdo. O sea, y con esta forma de hacer el análisis, que no tiene que ver con los indicadores de cuántos días cama, sino que lo que producen los hospitales a un mismo presupuesto. Perfecto. Y esta es una forma distinta en la cual estamos mirando nuestros hospitales y estamos llevando las buenas prácticas de a este para que efectivamente con esos 100, en vez de producir 60, por favor produzcan 100. Claro. ¿Y ese comité, quiénes serían parte de ese comité? No puedo dar el spoiler. Todavía no. Estamos pidiendo pero mucho. Están convocados de la academia, de la gestión. Pero variado en el fondo, con harta representación, sí, porque efectivamente necesitamos, cuando uno entra al sector, empieza un poquitito a contaminarse, ¿no es cierto? Y necesitamos equipo, que fue lo que hicimos creando este Consejo Nacional de Salud, donde está la academia, están los gremios, están, ex subsecretarios, ex ministros, ayudándonos a pensar en diferentes áreas. Y en el área de la red hospitalaria, un punto en específico que es la eficiencia, lo llevamos a un comité aparte para que nos ayuden a pensar cómo hacemos más eficientes los usos de los recursos que tenemos hoy. Ministra, hablemos sobre la ampliación del GES, porque efectivamente ahí hay otro desafío importante en salud, respecto especialmente a qué patologías en el fondo pudieran aumentarse. Porque ha habido harta discusión respecto hacia que efectivamente hoy día el desafío es ampliar el GES, como en estas cosas que se plantean de manera dicotómica, ¿no? Como que si es uno no es lo otro, o avanzar esencialmente en lista de espera. ¿Dónde cree usted que está el punto de inflexión en ese tema? Porque ha habido harta discusión de un lado y del otro, ¿no? Respecto a posiciones al respecto. A ver, primero decir de que los cánceres que no están en el GES responden al 20% más o menos de los pacientes. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 60.000 nuevos casos de cáncer al año y de ellos 12.000 no tienen garantizado su acceso, la oportunidad y la protección financiera, etc. Aun cuando la protección financiera en el ámbito de la salud pública, digamos, es gratis igual, no tienen copago ahora, tienen copago cero los pacientes de los hospitales y en ABS.
¿Cuál es la diferencia entre un cáncer que está en el GES versus un cáncer que no está en el GES? Lo primero es que yo pienso, digamos, y las guías incorporan mecanismos de pesquisa, de diagnóstico más precoz. Y después los tratamientos se hacen bajo ciertas guías clínicas. Es decir, mire, si tiene un cáncer de endometrio, estos son los exámenes que hay que hacer, hay que hacer tal cirugía, etcétera, etcétera. Cuando no están en el GES, no son cánceres que yo esté buscando, para empezar, digamos, por lo tanto, habitualmente se diagnostican mucho más tarde. Y los tratamientos depende de dónde haya hecho su diagnóstico. Y eso lo que hace es que la variabilidad de la práctica clínica sea mucho mayor, y eso en general es mucho más costoso para el sistema. Lo diagnostico más tarde y las formas de tratamiento se amplían de tal manera que hace que sea más costoso para el sistema. Entonces, el GES no solamente que yo garantice el acceso, o la oportunidad del diagnóstico, sino que también garantizo que las prestaciones que le vamos son las que están basadas en evidencia, que es lo que se hace cuando se incorpora el GES y se define una guía de tratamiento, una forma de hacer las cosas. Entonces, una forma de ordenar la práctica clínica, lo que está incorporado, lo que no está incorporado. Así que nosotros creemos que es una muy buena política pública, que la queremos incorporar, porque además hay algo que es bien complejo. Primero, decir que todos los cánceres infantiles están en el GES, para empezar, digamos. No hay ningún cáncer infantil que no esté incorporado en el GES. Pero hay cosas que son bastante, no sé cómo llamarlo, pero una mujer, si tiene cáncer de ovario o cáncer de cuello del útero, está protegida por el GES, pero si tiene cáncer de endometrio, no. O sea, es el mismo órgano. Claro, es el mismo órgano. Exacto. O si un hombre tiene cáncer de esófago, no está, pero si le tocó la suerte de tener su cáncer un poquito más bajo que el estómago, sí está cubierto por el GES. Entonces es muy difícil de explicarle a la gente de por qué mi cáncer sí y el cáncer de mi vecina no. Claro. O mi cáncer no y el cáncer de mi vecina. Pero para entender sí. bien en forma súper simple, o sea, los cánceres que efectivamente están en el GES son los que tienen una detección más tardía y que por lo tanto tienen un tratamiento que es más costoso para el sistema, ¿no? ¿Sí? O sea, habitualmente cuando la patología no está en el GES, no hay sistemas de pesquisa, de búsqueda de casos, digamos, como ocurre con los otros cánceres que están en el GES que habitualmente se andan buscando. Y te digo, por ejemplo, una cosa bien extraña. El cáncer de vesícula no está en el GES, pero sí tenemos en el GES la colecistectomía preventiva de cáncer. Es decir, las personas entre tal edad y tal edad, que son donde mayormente se dan los cánceres, si tienen cálculo en la vesícula, yo les saco la vesícula preventivamente para no tener cáncer. Pero si me dio cáncer, ya no está cubierto por el GES. Entonces es como la continuidad de la atención de una cosa. Y así sucesivamente, cosas que es bien difícil explicar. Bueno, ella que tenía cálculo y no tenía cáncer está cubierto, pero yo tengo cáncer, no está cubierto. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos tratando es de reducir la variabilidad, tratar de buscar estrategias para pesquisa más precoz y además disminuir esas inequidades cuando la gente dice, bueno, ¿por qué mi cáncer sí y el cáncer de mi vecina no? Claro, que a veces es un poco inexplicable, sobre todo para la persona que está en esa situación. Es difícil de entender cuando se trata de una misma patología que es un cáncer. Claro. ¿Sí? Y entonces estarían, solamente para aclarar, de aquí al 2028, incorporados, ¿cuánto porcentaje de los cánceres? Todos. Exacto, o sea, 100%. Nuestra intención es que ese 20% que falta, porque vuelvo a insistir, yo creo que es una proporción menor, el 80% sí están cubiertos y el 20% no tiene la garantía GES, que son los cánceres menos frecuentes en el fondo, pero son muchos diferentes tipos de cáncer, pero con bajo volumen de pacientes.
Esta semana, ministra, la semana pasada, la verdad, hicieron un anuncio bien interesante con FONASA y Caja Los Andes, que es realmente una innovación. Yo por lo menos no tengo registro, digamos, de haber escuchado alguna actividad así, que fue bastante interesante porque mezcla, ¿no es cierto?, la participación de privado con lo público, y donde se atenderían además como aproximadamente 50.000 personas. Sí. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Mira, yo venía hace mucho rato pensando en cómo nosotros hacemos este encuentro entre el mundo público y el mundo privado de una forma colaborativa, uh-huh, y no vasos comunicantes para agrandar uno y disminuir el otro, que es lo que, no, es que quieren matar la salud pública, se van a ir todo al privado. No es eso. Nosotros tenemos una red hospitalaria y de profesionales que es de primer nivel, pero está claro que no somos capaces de resolver todos los problemas que tenemos. Con los recursos que tenemos hoy en términos de infraestructura hospitalaria, no somos capaces. Por lo tanto, los pacientes, como lo dije el viernes, no pueden esperar a que yo construya más hospitales, a que yo construya más CESFAM, a que yo produzca más médicos, etcétera. Por lo tanto, hay que darle, mientras eso no ocurre, una alternativa. Y ahí, conversando con las diferentes, digamos, sociedades o agrupaciones de pacientes, de agrupaciones de profesionales, uh-huh, la sociedad civil organizada, etcétera, aparece esta conversación con la Caja Los Andes, que se nos acerca, que quiere participar de esta actividad, que se llama un programa que se llama Enlace, sí, que es un enlace entre el mundo público y el privado, y ellos dicen, nosotros queremos colaborar. Ellos tienen una red de prestadores en convenio que es muy interesante porque está en todo Chile. Y en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo con ellos es que le estamos dando la posibilidad a una persona que está en espera prolongada, que nosotros definimos en más de 6 meses, y que sea afiliado a la Caja Los Andes, que pueda ir y atenderse en la Caja Los Andes. Uh-huh. FONASA va a pagar una parte de esa atención y la Caja Los Andes va a poner el copago, que es lo Perfecto. Que le habría correspondido al paciente poner. Claro. Y esto porque hay muchas personas que pueden comprar un bono de una consulta especialista y se compra un bono y va al especialista, etcétera. Pero hay mucha gente que no puede, uh-huh, y nosotros le estamos dando esa posibilidad porque la Caja Los Andes está poniendo parte de esos recursos. Nosotros hicimos el cruce de las personas que están esperando más de 6 meses en consultas de especialidad y que pertenece a la Caja Los Andes, uh-huh, son alrededor de 350.000 personas. Un montón. Pero las especialidades con las que vamos a partir son solo 50.000. Perfecto. Y la idea es que vamos a partir con estas 4 especialidades, prontamente vamos a incorporar una quinta, y cuando ya se aceite, uh-huh, el problema, o sea, el tema, vamos a partir con las otras especialidades. Pero yo creo que aquí hay que rescatar algo. Es que nosotros le vamos a decir al paciente, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Y él toma la decisión de si ir o no ir, digamos. Uh-huh. De hecho, cuando nosotros tuvimos la alerta oncológica, hay pacientes que no quisieron ir al privado. Dijeron, no, yo prefiero esperar a mi hospital porque a mí me gusta atenderme en mi hospital. Y la otra cosa interesante del modelo, que es distinto a lo que se había hecho antes, es que nosotros estamos con la Caja Los Andes comprando soluciones. No estamos comprando consultas, no estamos comprando Perfecto. Exámenes, sino que estamos comprando soluciones. ¿Sí? Ministra, dentro de esto, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque efectivamente uno ve que especialmente en el oficialismo hay como voces distintas frente a algunas cosas, ¿no? Voces que en el fondo... yo le diría que algunas, si uno pudiera hacer un análisis bien simplista, ¿no? Algunas que promueven más Estado y otras que promueven menos Estado, ¿no? Menos rol del Estado o más rol del Estado. ¿Cómo ha sido primero, ministra, ese proceso interno? ¿Usted ha sentido apoyo de parte del oficialismo, de los parlamentarios? Porque efectivamente, bueno, han habido temas polémicos. Lo que pasó la semana pasada con el ministro Rau, también la ley Escuche Su Corazón. Han aparecido cosas que quizás la han sacado como del ámbito más técnico y la han llevado a tener que pronunciarse en el ámbito político. Pero ¿cómo ha sido esa situación interna, o cree que probablemente son temas más mediáticos y comunicacionales más que de fondo?
A ver, yo entiendo que, o sea, incluso dentro del oficialismo hay algunas voces que están, digamos, un poco, no sé cómo decirlo, pero hay matices, ¿no? Sí, sí, sí. En cómo entienden ciertas cosas. Y usted no viene del mundo En de la cómo, política tampoco, en el fondo viene no vengo de de otro la mundo, sí. política, pero aprendo rápido. Muy bien, qué bueno. Aprendo Lo rápido. Pero, o sea, dentro de la Comisión de Salud del Senado, o sea, dentro de la Comisión del Senado y de la Cámara de Diputados, hemos tenido muy buena relación con los, digamos, con los partidos del oficialismo. Nos hemos reunido con muchas, digamos, con muchas coaliciones. Y yo, o sea, yo puedo entender ciertas posiciones, digamos, que son más del ámbito valórico, político, etcétera, pero yo siempre me he puesto en la actitud, yo soy la ministra de Salud de Chile, digamos, de los chilenos. Y nuestro deber, digamos, es llevar adelante las políticas públicas que han decidido el gobierno de Chile o el Estado de Chile, porque algunas son del gobierno o no del gobierno. Estas cosas las conversamos mucho con el presidente antes de que yo asumiera. Y siempre basado, y vamos a apoyar cualquier iniciativa, venga de donde venga, desde mi perspectiva, cuando haya un fundamento y una base científica de que efectivamente eso le va a agregar valor a lo que nosotros estamos entregando. Y hay muchas iniciativas que estamos revisando y son muy buenas ideas que nos parece que es interesante regular, y vamos a apoyar esas iniciativas. Cuando partió una ley sobre la receta electrónica, por ejemplo, cuando yo llegué dije, esto tenemos que impulsarlo rápidamente, o la venta ilegal de medicamentos, u otras cosas, o la ley sana, en donde se está intentando incorporar a los padres de hijos que han tenido intentos de suicidio, por ejemplo, cosas que nos parece que la evidencia dice que son buenas para nuestra sociedad. Digamos que le agregan valor, no necesariamente buenas o malas, que le agregan valor. Y claro, desgraciadamente me ha tocado opinar sobre algunas propuestas o algunos proyectos en los cuales yo siento que pueden entorpecer la acción de la salud pública, ¿no? O entorpecer el cumplimiento de ciertas leyes que ya existen. Por lo tanto, he tenido que opinar. Entiendo que haya generado cierta preocupación o ciertos movimientos más políticos, pero yo estoy muy tranquila en el sentido de que tenemos que usar la evidencia científica para avanzar en salud. Perfecto. Ministra, ¿cómo ha sido su relación estos 5 meses que lleva a cargo, ¿no?, de un ministerio tan grande, tan importante, con una cantidad de recursos también? Bueno, siempre el presupuesto puede ser escaso, ¿no es cierto? Siempre se va a necesitar más. Pero, por ejemplo, con los gremios de la salud, que la FENATS, la Confusam, ¿cómo ha sido esta relación un poco con ellos? ¿Cuáles son las posiciones, las posturas de ellos respecto de ciertas necesidades o exigencias que le hayan planteado? ¿Cómo se ha dado esa conversación estos meses? Mire, yo creo que, o sea, partimos con un tema bastante complejo que tuvo que ver con el tema del recorte, que es muy comprensible, fue muy comprensible para mí, fue muy comprensible que los gremios se pusieran en una actitud muy defensiva. Porque claro, ellos están protegiendo, digamos, su fuente laboral, están protegiendo lo que ellos hacen, que es la atención de los pacientes. Me costó mucho poder hacerles entender qué significaba, que efectivamente no era un recorte, no es que los hospitales fueran a recibir menos plata. Hubo mucho ruido tratando de molestar al sector, diciendo de que se habían matado no sé cuántos programas de atención primaria, ¿no es cierto? Claro. Hubo mucha discusión al respecto. Nos costó mucho hacer entender cuáles eran los cambios que iban a ocurrir. Y bueno, con mejores intenciones o con peores intenciones, no lo sé, digamos, pero está claro de que hay algunas intenciones que no fueron genuinas, o sea, intenciones más intenciones políticas, claro, ¿no?, más que técnicas. Sí.
muchos gremios pasaron por nuestra oficina, todos los que vinieron acompañados de diputados, de senadores, de alcaldes, de diferentes lugares de Chile, y siempre, digamos, con el mismo discurso, explicando. Y yo te digo que eso ya pasó y he tenido algunas señales de que efectivamente llegaron a entender el mensaje. Perfecto. Y fue cuando llegó una funcionaria, dirigente de una federación de funcionarios, y me dijo, doctora, para hacer más eficientes los recursos, y me dio una lista de cosas que había que hacer. O sea, ella reconocía que en los hospitales se podían hacer ahorros. ¿Mm? Y no solamente esa funcionaria, sino que estando en el sur, un funcionario me entregó por escrito 15 puntos de cosas donde efectivamente el hospital podía hacer ahorro. O sea, ellos están reconociendo que hay espacios para hacer mejor las cosas. Yo ahí ya me empecé a quedar más tranquila, que estaban entendiendo el mensaje. Salió el día domingo, ayer creo que fue, 2 casos donde hablaban de que una funcionaria no sabía cómo decirle porque producto de los recortes no había yogur, no habían fruta para los pacientes, etcétera, etcétera. No tenía nada que ver con los recortes. Claro. Fue un problema en la relación con el proveedor. Que no, la cadena, digamos. Claro, que en la cadena de suministro, claro, que el proveedor no llegó, no quiso despachar por A, B o C motivo, pero no tenía nada que ver con el recorte. Entonces, dramatizaron la cosa como que, y no era primera vez que ocurre, o sea, muchas veces ocurre, incluso a veces en nuestras propias casas. Por supuesto. ¿Ya? Sí. Y con todo el dramatismo, yo no sé cómo me van a acercar los pacientes a decirle que no, que producto de los recortes. Entonces, hacen como una caricatura, ¿no? Claro, de las cosas que habitualmente pueden ocurrir en los hospitales. Pero bueno, así son las reglas del juego. Difícil de entenderlas, pero así son, nada que hacer. Ministra, y hablemos de deuda hospitalaria, deuda de FONASA, que es un tema que uno ve que hay algo más bien ya estructural, ¿no? ¿Cómo se enfrenta frente a una situación que tiene que ver con aumento de los insumos? El precio de los insumos médicos está subiendo, las consultas médicas, escasez de especialistas. ¿Cómo lo avisora esto más allá de la contingencia ahora, sino en el largo plazo? ¿Hacia dónde usted cree que tiene que ir la salud pública en Chile para ser financieramente viable y bajar sus niveles de deuda? Bueno, efectivamente el sector tiene una deuda de arrastre que es muy importante. Y esto se debe porque habitualmente el sector gasta más que el presupuesto que tiene asignado y por lo tanto al final del día todo queda para el año siguiente y aparece, o sea, parte del año con una deuda de arrastre que es muy importante. Y esto es algo en lo cual nosotros hemos estado trabajando primero tratando de entender por qué se produce esa deuda, o sea, no solamente, digamos, porque es una deuda estructural, ¿no? Pero cómo reducir esa deuda. Entonces, revisando diferentes, digamos, y uno comparando, estábamos el otro día con un equipo comparando, por ejemplo, en cuanto compra un mismo insumo, misma marca, mismo el hospital A, estoy hablando Extremo Sur, 10 y región metropolitana 15. O sea, no cuadra. O sea, uno habría entendido que el del Extremo Sur esté pagando 15 y el de la región metropolitana. Exacto. Y algunas diferencias de precio que eran abismantes. O sea, uno compra por licitación, el otro compra directo porque no tiene la disciplina de hacer las licitaciones, etcétera. Y son ese tipo de cosas en las cuales nosotros hemos estado tratando de una u otra forma apoyar a los hospitales para que compren directo, pasen a licitaciones y no solamente eso, sino que después de eso poder hacer licitaciones conjuntas. Estamos trabajando también con la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer compras a través de un fondo rotatorio que se llama,
medicamentos de alto costo, vacunas a menor precio, porque varios países están comprando. Se juntan para comprar. Exactamente. O sea, no solamente se juntan hospitales o se juntan CESFAM en un municipio, sino que también se juntan países. Claro. Y eso lo que hace es que va reduciendo el costo de compra. Y lo mismo para equipos médicos y para insumos, en un programa muy específico que nosotros tenemos, que son los CRR, que son los centros de alta resolutividad para atención de la cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo. Ellos pudieron demostrar que se juntaban 10 hospitales y compraban un insumo 40% menos en la compra. Entonces, eso requiere de organización y de disciplina. Pero cuando están todos los hospitales, o sea, falta una cama, que el paciente está en la urgencia, que hay muchos pacientes, no tienen esa disciplina de la gestión, y eso es lo que estamos haciendo con este comité para poder sacar esta buena experiencia aquí y llevarla para allá. Que además es una primicia. Perdón, yo sé que estamos llegando al final del programa. Estamos en el tiempo. Pero solamente una cosa cortita, porque anunciaron estos días que va a haber, ya tienen definido el lugar para el nuevo hospital en la región metropolitana, en Lampa. Sí, hoy día. Pues, sí, es una buena noticia, hay que destacar. Un aplauso, necesitamos un hospital en la zona norte. Hace harto tiempo. Ya, bueno. Sí, yo te diría que junto con Arica era uno de los servicios de salud que tenía la menor tasa de hospitales. 14 años tiene ese proyecto, 14 años. Imagínense, y hoy día ya nos entregaron nos autorizaron el presupuesto para la compra del terreno en Lampa. Excelente, pues felicitaciones, ministra. Ya, vamos a la pausa. Ahora sí, ¿Listos? vamos a la pausa. Muchas gracias. Ministro Malí, gracias por a habernos ustedes. acompañado. Sí, pues. Nosotros vamos a la pausa, la primera pausa, y ya viene el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Vamos a conversar. Estuvieron fuertes las declaraciones de su presidente este fin de semana. Sí. Gracias, ministra. Se viene con todo. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque de Ciudadano País. Me encantan estos aplausos. Lo mejor son los aplausos del público. Y con entusiasmo más encima. Sí, muy bien, qué bueno. Pues así se siente el calor de el Don Clan, donde estamos aquí ubicados. Don Clan Piano Bar, que nos recibe obviamente en todos nuestros programas, ubicado aquí en el Don Carlos, en pleno restaurante Don Carlos, en pleno Isidora. Así que para que vengan, quedan absolutamente invitados. Recordarles también que nos pueden ver a través de la Metro TV, nuestro canal de YouTube. Nos pueden escuchar en la 95.9 FM y también nos pueden ver a través de www.lametrofm.cl y de TVEX, que también nos acompaña como media partner aquí todos nuestros programas de Ciudadano País. Don Javier Pérez, tenemos nuestro segundo invitado. Segundo invitado, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Vamos a echar al tiro al fuego. ¿La UDI va a aprobar la reforma con las condiciones actuales o la reflexión del presidente y diputado Ramírez todavía deja un espacio para ello? Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Ahora sí, después ¿Qué nos va a adelantar? Se acaba de se presentó el texto de la reforma constitucional y efectivamente hay diferencias respecto del borrador original de lo que finalmente está presentando el Ejecutivo. Habían temas que, tal como lo expresó el Guille Ramírez en la entrevista al diario La Tercera, nos preocupaban como partido. Creemos que en ese momento se presentaban 11 modificaciones, 3 de ellas fueron eliminadas dentro de la presentación que finalmente hizo el Ejecutivo, así que valoramos que el gobierno, que el ministro Arrau haya escuchado las aprehensiones significativas que puso de manifiesto el presidente de la UDI, que hayan sido escuchadas, que haya sido modificado. ¿Coincidieron esas 3 modificaciones con las que estaban en el fondo promoviendo la UDI? Efectivamente, y esto cambia. Y ojo, nosotros hemos sido desde el día 1 un partido con una responsabilidad por el rumbo del gobierno y estábamos convencidos de que necesitamos aprobar las modificaciones constitucionales y la agenda de seguridad en su inmensa mayoría. Esperamos que todo. Chile vive una crisis de seguridad, precisamente nosotros nos sumamos a una coalición de emergencia, en parte importante por la seguridad, así que estamos convencidos de que, y esperamos que se logre la aprobación
de la totalidad de las reformas legales y constitucionales que están presentando el Ejecutivo. Pero la hipótesis que se planteó el fin de semana, la hipótesis política, Juan Antonio, era que efectivamente abrir espacio a un exceso de reformas constitucionales era abrir una puerta que uno nunca sabe cuándo se puede cerrar. Cuando tú abres el espacio y dices, bueno, vamos a entrar sobre reformas constitucionales, después el espacio queda abierto para el gobierno que sea y en las situaciones que sean. Por lo tanto, en ese sentido fue que muchos plantearon, y desde ya, incluso senadores de Renovación Nacional, como el senador Longton, la semana pasada incluso, planteó esto. ¿Crees que queda subsanado, que no se va a abrir la puerta innecesariamente con las reformas constitucionales que ahora está promoviendo el Ejecutivo? A ver, la Constitución, modificación más, modificación menos, siempre se está actualizando. Durante los últimos meses han existido modificaciones. Pero los estados de excepción es algo un poquito, por eso, distinto. Han existido modificaciones constitucionales. Lo que nosotros creemos es que, y esperamos, es que estas sean lo suficientemente acotadas y que al mismo tiempo no entren a regular materias que son propias de ley. Eso es lo que para nosotros es más relevante. Creemos que queda bastante subsanado con la presentación y esperamos tenga la aprobación. ¿Algún adelanto, no? Son 8... es un artículo único. Sí, porque alguna cosa, sí, por favor, es un artículo único que viene en 3, dividido en 8 modificaciones puntuales. Se modifica el artículo 19.3, el artículo 9, se le da la atribución al presidente de la República en conjunto con el Senado de establecer qué organización es o no terrorista para efectos del registro que va a existir de organizaciones terroristas. O sea, son modificaciones que apuntan a temas de seguridad. Nosotros queríamos evitar que se utilizara la Constitución para arreglar cualquier tipo de materia legal. Y eso entendemos que queda subsanado. Ahora entramos al debate legislativo. Como ustedes saben, necesitamos 4/7, necesitamos convencer a algunos del otro lado, pero entendemos que cuando se habla de temas de seguridad, esperamos que todos pongamos de nuestra parte para llegar, si no a la aprobación del texto presentado, a lo más similar a ello para poder robustecer la acción del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico que hoy día tan fuerte están pegando en Chile y en todo el mundo. Perfecto. Había una preocupación respecto de los derechos también de los narcotraficantes, ¿no es cierto? Que después de que tenían las penas más importantes, digamos, de no tener después derecho a la salud, derecho a pensión, y no recuerdo más si creo que era educación también. Sí, educación gratuita. Claro, entonces, ¿eso también quedó zanjado? ¿Ustedes estaban de acuerdo con ese punto o no estaban de acuerdo con ese punto? Miembros de asociaciones de crimen organizado, yo lo personal considero que esas personas no deben recibir beneficios como por ejemplo pensiones. Obviamente cuando estamos hablando en materia de salud, cuando hay en riesgo la vida de la persona, esa persona se va a atender. Está más cerca la UDI de la postura de la ministra Chomalí. Claro, pues la ministra Chomalí señaló eso. Yo estoy más de acuerdo con la postura del gobierno. ¿Qué dirá la ministra Chomalí con el ministro Raúl? Es un problema que me supera. Pero hubo dos posturas, o aparecieron dos posturas. Bueno, ahí en ese caso habría que preguntarle a la ministra Chomalí, porque esta modificación constitucional está firmada por el presidente Kast. Lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo, en otras materias, cuando hablamos de las personas que cometen delitos dentro de establecimientos educacionales, nosotros hemos dicho que esperamos que, por ejemplo, pierda la gratuidad. Eso es un derecho social que se pierde por la comisión de un delito. Y nos parece que es lo correcto. Una persona que intenta quemar un colegio que no tenga derecho a gratuidad universitaria. Una persona que es miembro de una banda de un grupo de crimen organizado, parece contradictorio que esté recibiendo, por ejemplo, la PGU. Son cosas que al menos nosotros creemos que deben cortarse. Cuando hablamos en materia de salud, obviamente que cuando está en riesgo la vida de una persona, no va a quitársele el derecho de poder acceder a una prestación en materia de salud, eso es evidente, pero cuando hablamos de derechos, creemos que también tienen que haber deberes. Y cuando alguien es parte de una red de crimen organizado o narcotráfico, el Estado también tiene el derecho a al menos pausar el acceso a algún tipo de beneficios sociales. Entonces, eso demuestra que la UDI es el partido más leal con el gobierno, como se ha dicho, ¿no?
Yo no sé y que hay otros partidos que no han sido tan leales, por lo menos, o partidos que han enviado mensajes por la prensa o cosas ¿Como de cuáles, ese tipo, por ejemplo? como el Partido Republicano, por ejemplo. Lo digamos. Sí, no, sí, está bien, no tengo ningún problema. Sí, ahora hay que ver si Juan Antonio Coloma responde en el fondo. No, yo creo que la UDI es el partido más responsable y que mejor ha entendido las obligaciones que tiene ser gobierno. Cuando es por la experiencia de haber sido gobierno antes, ¿no? se nota, yo creo que sí. Yo creo que cuando uno gobierna tiene que entender que las legítimas aspiraciones ideológicas de un partido quedan en un segundo plano. Uno tiene que entender que uno tiene que gobernar para Chile y tiene que lograr objetivos. Uno no puede estar siempre hablándole a su nicho, a su grupo. Uno tiene que ser capaz de hablarle de lograr los acuerdos para que el país le vaya bien. Por ejemplo, nosotros nos cuadramos, empujamos y hicimos todo lo posible por sacar adelante la ley en materia de reconstrucción que va a permitir, esperamos, dinamizar la economía. Todos o muchos de los grandes inversionistas estaban esperando la aprobación de esta norma para invertir en Chile. Esperamos que sea fuente de creación de riqueza en el futuro. Ahora esperamos también que la seguridad se transforme en un acuerdo no solamente de la derecha, sino que ojalá de todo el país para poder avanzar en darle a Chile más estabilidad en materia de seguridad. Y creo que cuando uno ha sido gobierno, cuando uno le ha tocado estar en esas funciones, uno entiende que lo importante no es la popularidad de un partido o caer bien o estar bien en las encuestas, sino que sacar al gobierno adelante. Y en eso creo que la UDI hemos hecho un esfuerzo grande por demostrar que hay que ser responsable, serio. Si uno es leal o no, al final uno es leal al proyecto al que se comprometió, que es ser parte de una coalición de emergencia en materia sobre todo económica, de seguridad y de creación de empleo, que va a ser probablemente la tercera patita de estas reformas que el gobierno va a tener que impulsar. A veces, se escucha decir muchas veces a los ministros, incluso al presidente muchas veces, y bueno, en general al mundo político, ¿no es cierto? Dependiendo de las situaciones, así que no se mueven por las encuestas. Y también el ministerio, así se dice, depende si les conviene o no les conviene. Esa es como la frase dicha siempre. Claro, no nos movemos por las encuestas. Sin embargo, el ministro Raúl señaló que si se hacían una encuesta y le preguntaban a la ciudadanía, probablemente el 90% iba a estar de acuerdo con el plan de la COT y con todas las medidas más restrictivas además de esta agenda de seguridad. ¿Los mueven o los mueven las encuestas? Las encuestas se ven, se analizan, se estudian, pero uno no puede moverse constantemente por las encuestas. O sea, uno tiene que tener claro cuál es el fin, cuál es el proyecto país del cual uno es parte, pero al mismo tiempo hay que estar viéndola. Obviamente hay que mirarla, hay que escucharla, hay que entender, porque las encuestas no son sino una foto de un momento determinado. Hemos visto en todo tipo de materias presidencial, de proyectos de ley, de sensibilidades que un día están arriba y 2 años después no marcan nada, y propuestas o ideas o personas que no marcaban nada y después llegan arriba. Entonces hay que estar atento mirándolas. Siempre importan, pero no puede ser el eje que defina el carácter de un partido o de un gobierno. Los gobiernos tienen que estar dispuestos a la impopularidad muchas veces para sacar adelante objetivos, proyectos y lograr que el programa de gobierno, lo esencial, pueda llevarse adelante. Uh-huh. Todos los programas tienen temas populares. Obviamente la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia es popular, y probablemente la rebaja de impuestos a las empresas que va a permitir el desarrollo, va a permitir la inversión, va a permitir que se creen más puestos de trabajo, inicialmente tiene mayor rechazo que aprobación, pero así todos son 2 proyectos que la UDI ha empujado con la misma fuerza porque entendemos que son esenciales para el país. ¿Hablemos del interno de la UDI o no? Cuando quiera, ¿no? No quiera hablar del interno de la UDI. ¿Qué le ha parecido las críticas de Pablo Longueira, que en el acuerdo que al parecer existe asumiría como secretario general, especialmente a su generación, Juan Antonio, ¿no? y a ciertos liderazgos que han estado a cargo de la UDI en el último tiempo? Parecieran ser críticas que en un momento en que el partido llegó a un acuerdo, pareciera entender más a la desunión que a la unión, ¿no? La verdad es que no se comprenden. Yo siento que y no solamente eso, sino que igual, además cuando se personalizan y de la forma en que se hace, la verdad es que creo que no contribuyen al debate ni cerca que debemos tener el interior de la UDI, menos con una persona
que ha hecho un esfuerzo a lo largo de su vida por contribuir en forma evidente en todos los cargos que ha tenido a que a la UDI le vaya bien. Ha dado todo de sí. Yo creo que al revés, este es el momento donde... ¿Ha conversado usted o no han podido conversar? No hemos conversado. Yo sí leí un WhatsApp que él envió a parte importante de la militancia diciendo que él jamás ha pretendido establecer ningún veto. Yo con eso espero o leo que hay una especie de reconocimiento que un cambio atrás. Que la declaración que inicialmente dio fue desafortunada. Y me quedo con las palabras de Jorge Alessandri, cuando él inmediatamente, y del Guilla Ramírez, cuando inmediatamente después de estas declaraciones dicen que la UDI nunca hemos sido de veto, y esta no es la oportunidad, al revés. Hemos sido un partido que ha hecho de un trabajo intergeneración, interpersona, hemos ido traspasando la posta de uno hacia otro lado, y quien es presidente o quien es secretario general siempre hemos hecho el esfuerzo por lograr interpretar si no a toda, la mayor parte de la militancia, y ese tiene que ser el esfuerzo, sobre todo porque la próxima directiva va a tener una misión en materia municipal, que es aumentar el número de alcaldes, concejales, en una elección que tuvimos la anterior, que fue en materia municipal sumamente exitosa. Tuvimos la mejor elección en los últimos 20 años para la UDI, y esperamos obviamente que los números mejoren, y para eso necesitamos a toda la UDI haciendo un esfuerzo gigante por lograr ese objetivo. Conita, ¿y usted me permite otra pregunta? ¿Se puede seguir? Y después sigo yo, porque tengo un par más. Ya. Y hablando de críticas, las críticas de Evelyn Matei, pareciera raro que la UDI esté tan alineada con el gobierno de José Antonio Kast, y que la candidata presidencial que tuvo la UDI, es militante todavía, ¿no? Sí. Militante de la UDI, pareciera ser que no desperdicia oportunidad, ¿no? Y ¿cómo lo ven ustedes? Perdón, pareciera estar más sentada cerca de la oposición que del oficialismo. Sí. Del socialismo, del PPD, hasta incluso el Frente Amplio muchas veces. Sí. No, yo creo que es una caricatura. Lo estoy repitiendo, yo tengo esos comentarios que se han dicho. La Evelyn tiene matices, eso es evidente. Y obviamente es una militante destacada, reconocida y valorada en la interna de la UDI. Eso, y no solamente de la UDI, es muy querida a nivel nacional. Pero obviamente las directrices de la UDI la directiva la lleva el presidente de la UDI. Y en eso hemos demostrado que hemos tenido la capacidad de ser un partido responsable con Chile, con empujar el gobierno, con entender que no estamos en la pelea del cargo chico, sino que en el proyecto país, y en eso como partido, más allá de discrepancias de la Evelyn como militante, como ex candidata presideal, sí, ella tiene, tuvo... No son pocas. Son varias, sí, son bastantes. No sí, lo voy a negar. No vamos a venir a taparlo acá. Pero más allá de eso, la posición de la UDI ha quedado sumamente nítida respecto de la forma en que hemos decidido apoyar al gobierno. Y ya que han sido, desde la perspectiva de la UDI, ¿no es cierto?, el partido más leal al gobierno estos 5 meses, ¿esperan tener mayor participación en alguno de los ministerios, por ejemplo? A futuro, si llegase a haber un nuevo cambio de gabinete. Nunca no. Yo sé que es la frase cliché. Yo sé que me van a mirar y me van a decir, ay, claro. No nos mueve eso. Mire, nosotros el 15 de noviembre estábamos todos trabajando porque Evelyn Matei fuera la próxima presidenta de Chile. Y el 16 de noviembre nos cuadramos inmediatamente con el presidente Kast, y dijimos, nosotros vamos a ser parte de esta coalición de emergencia que necesita Chile para salir adelante. ¿Hay coalición? De emergencia, sí. Es el oficialismo que hemos actuado en los hechos como una fuerza política que ha permitido sacar adelante la reforma. No, obviamente no existe nosotros le denominamos del día 1 la coalición de emergencia, que es precisamente lo que el presidente Kast nos convocó, y esperamos, y desde la UDI vamos a hacer el esfuerzo porque tengamos, por ejemplo, candidato único en materia de alcalde y de gobernadores regionales, que son elecciones uninominales que se ven en el año 2028, ¿no? ¿Hay agua en esa piscina, Juan Antonio, ¿no? Yo espero que se aprendan lecciones aprendidas del pasado. Nosotros hicimos todo el esfuerzo del planeta por tener candidato único en gobernadores regionales. Hubiésemos ganado a lo menos 2 regiones más si hubiésemos ido unidos, si no 3. En materia municipal hay cerca de 18
20 comunas que si uno suma, no el 100% de los votos de los que fueron por fuera, pero una cantidad importante, hubiésemos obtenido a lo menos 20 alcaldes más, a lo menos 2 o 3 gobernadores regionales más, y si es que pretendemos gobernar de verdad por a lo menos 2 o 3 periodos presidenciales, sabemos que las elecciones municipales son fundamentales, y en eso yo espero que desde todos los partidos hagamos el mayor de los esfuerzos por tener candidatos de unidad. Esto significa sacrificios, postergaciones, sí, significa eso, pero en política hay que entender que hay algo que es superior a todos nosotros, que es lograr que el proyecto político pueda trascender de un periodo, tener ojalá 2, 3, para poder instalar todos los cambios en materia de seguridad, economía y empleo que el país necesita. Hoy día el PDG anunció que va a contar con un nuevo diputado, que fue PDG. Sí, fue PDG, sí. Después fue Partido Social Cristiano, y ahora vuelve al PDG. Cuando está en el Partido Social Cristiano, claro, la posición era más claramente de estar a favor del gobierno, ¿no es cierto?, de derecha. El Partido Social Cristiano es un partido que, digamos, está... Es parte del gobierno, de hecho. Es parte del gobierno, exactamente, y bueno, están sus votos ahí más o menos asegurados. Pero hoy día, pasando al PDG, pone un poco más en encrucijada, porque los votos están bien ahí 1 a 1, ganándose en cada una de las discusiones. Y cuando se pasa al PDG... te pone una disyuntiva, porque quiere decir que van a tener que negociar un poquito mejor en la Cámara, al menos cuando se tenga que votar las próximas reformas. ¿Hay alguna estrategia? ¿Han pensado en algo? Porque cada día se hace más difícil. Cuando están en una posición, cuando las personas cambian, o este diputado en particular pasa al PDG, lo está poniendo el gobierno en una situación un poquito más apretada. Algo va a pedir, algo va a negociar. Puedo decir que algo quiera negociar. Para la reforma importante necesitamos llegar igualmente a mayorías que vayan más allá del actual oficialismo. Sí, de todas maneras. Pero... y volviendo un poco a lo anterior, parte de lo que nosotros propusimos, y los que puedan revisar vean todo lo que dijimos, esfuerzos que hicimos durante el 2024 y 2025, era para tener la lista más única, de mayor unidad posible dentro de la derecha. Uh-huh. Si hubiésemos logrado tener una lista única, hubiésemos tenido mayoría en la Cámara y en el Senado. Hasta 81 votos, dicen algunos analistas, 83, con eso asegurábamos la mayoría. Y por eso creo que es parte fundamental de entender la política, los esfuerzos que tenemos que hacer todos para lograr tener esa mayor unidad posible en materia presidencial. Ahora, para las reformas, igualmente necesitamos conversar con distintos actores. La mayoría, hoy día, el actual oficialismo no tiene mayoría simple, necesitamos siempre 2, 3, 4 votos, y muchos de ellos han estado y han venido desde el PDG, así que vamos a tener que seguir conversando. Sí. Aparte él ha dicho que si bien se suma al PDG, sus votos siguen estando disponibles para el gobierno. Sí. Hay que ver un poco la evolución de este cambio de partido. Pero sí hay un tema, y aprovecho la oportunidad, que yo siento que necesitamos con urgencia avanzar en una reforma al sistema de partidos políticos. Porque primero, pero el periodo pasado hubo 40 personas que cambiaron de un partido. Y lo que empieza a pasar eso es que, según como para dónde viene la mano, empiezan los cambios, y la gente vota por la persona, pero también vota por lo que la persona representa dentro de su partido. Claro. Yo siento que, si bien no es un tema sexy, ni mucho menos, sí, es un tema importante para la estabilidad del país, de cómo funciona la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, y no solamente de este gobierno. Lo sufrió Boric, lo sufrió el expresidente Piñera, lo sufrió en su momento la expresidenta Bachelet, y creo que para el país es importante saber un poco a qué atenerse el momento, sobre todo de sentarse a conversar con otras fuerzas políticas y lograr acuerdos que se necesitan para sacar adelante las reformas importantes. Oye, me refería a Roberto Arroyo, el diputado del PDG, por si acaso que no lo mencioné. Fue PDG, después se fue a Demócrata, después a Social Cristiano, y ahora vuelve al PDG. Ha estado variando. Ha estado variando. Le queda espacio para una última pregunta, Juan Antonio. Hablemos del huevo o la gallina. Bueno, nunca sabía cuál es primero. Nunca sabía qué es primero. ¿Es Franco Parisi hoy día el interlocutor con el gobierno
porque hay una carencia esencial en el socialismo democrático y en la izquierda de liderazgo, o porque él ha sido el que mejor ha entendido en el fondo lo que está pasando hoy día en Chile? Y porque la izquierda tomó la decisión de restarse cualquier tipo de conversación que permita arribar a algún acuerdo. Pero eso ¿emerge Parisi por la ausencia de la izquierda? Obviamente tiene un rol, tiene una bancada en la Cámara de Diputados que es sumamente relevante, que permitió sacar adelante la ley de reconstrucción, que esperamos poder seguir conversando, pero también eso se debe a una ausencia desde otros sectores de personas dispuestas a conversar. Sí, eso es evidente, o sea, probablemente la ley de reconstrucción, no probablemente, los acuerdos que se llegaron fue entre el oficialismo y el PDG. Y después se alcanzó con los votos más del senador Araya para sacar adelante la ley de reconstrucción. Lo que uno espera es que ojalá desde algunos sectores, aunque ya uno lo dice con menos esperanza a esta altura, se den cuenta de que nunca se puede dejar de lado al menos la intención de dialogar y de alcanzar acuerdos, no el acuerdo por el acuerdo. Si los votos estaban... poder poner a disposición capital político para mejorar algunos temas son esenciales. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, a las reformas constitucionales que se van a tener que tramitar, se necesitan 29 votos en el Senado. Yo espero que los senadores de centro izquierda puedan colaborar con sus ideas para sacar adelante y lograr aprobar estas reformas constitucionales. Se nos pasó volando el tiempo. Se nos pasó volando. Sí, como siempre se nos pasó volando. Como siempre. Además que yo venía en modo flash. En modo flash. Entonces, más rápido también. Agradecerte, Juan Antonio, por estar en Ciudadano País, en esta grata conversación. Así que el aplauso a nuestro público por tu visita al día de hoy. Y nosotros nos despedimos con Itelles. Nos despedimos, efectivamente, damos las gracias como siempre a Don Clan Piano Bar, que nos recibe aquí en todos nuestros programas, parte del restaurante Don Carlos, obviamente, ya vamos a destacarlo, y darle las gracias también a la Metro TV, en nuestro canal de YouTube, la 95.9 también, FM, a la Metro FM.cl y a TVX, que también nos acompaña en todos nuestros programas Ciudadano País. Nosotros nos vemos el próximo martes a las 22 horas. Sí, señor. Parece que se viene una entrevistada de lujo la próxima semana. No, si hablando del PDG, capaz que llegue alguna abuela por acá a ver el próximo lunes. Capaz que llegue. Nosotros nos despedimos, que estén muy bien. Ha sido un gusto como siempre. Chao. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos en un próximo capítulo de Ciudadano País.